En AFP Capital,
En AFP Capital, entendemos que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo en el presente. Por eso queremos construirlo contigo, a tu manera, con nuestro multiplicador de aportes, que te permite proyectar tus ahorros, con más de 43 streamings en Capital Play, para mantenerte informado. O con nuestro servicio de video atención, que estará contigo donde y cuando quieras. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro. Muy buenos días a quienes están presentes y a quienes nos ven a través de la señal de df.cl y están acompañándonos en esta mañana. Yo soy Paula Vargas, soy subdirectora de Diario Financiero y los acompañaré en este nuevo encuentro de AFP Capital y DF que hemos denominado Mercado de Capitales retomando la senda. En esta oportunidad profundizaremos acerca de los desafíos y oportunidades que tenemos para fortalecer el mercado de capitales y el sistema financiero en su conjunto. Antes de presentar a nuestro panel, vamos a
llamar a Macarena Larraín a este escenario, quien nos va a dar unas palabras de contexto y va a introducir un poco la conversación. Macarena Larraín, para quienes no la conocen, ella es la gerenta de comunicaciones corporativas y sostenibilidad de AFP Capital. Maca. Muchas gracias, Paula. Muy bienvenido. Me toca la grata labor de darles la bienvenida. Quiero agradecer a Catherine, a Enrique, a Renzo que nos acompañan hoy día y a Paula, por supuesto. Este es ya nuestro tercer conversatorio, un ciclo de conversatorios que hemos tenido todo este año 2024. La verdad es que desde AFP Capital nosotros hemos implementado una agenda de diálogo. Nos interesa hoy día poder sostener estas conversaciones que son muy necesarias, pero desde una perspectiva más técnica y con una mirada más de largo plazo. Entonces es por eso que hemos partido con un primer conversatorio. En mayo estuvimos conversando aquí también con Paula y panelistas muy importantes con una mirada muy técnica de lo que es la reforma de pensiones. Luego estuvimos en agosto conversando de la importancia del mercado de Scalex y cómo hoy día los institucionales también pueden aportar en esa línea para desarrollar esto, que finalmente eso puede ser parte del desarrollo de las verticales que en Chile nos podrían ayudar a crecer, ¿no es cierto? Que hoy día esas empresas podrían ser parte de esa transición energética y otras verticales, generar empleo y que finalmente esos emprendimientos no se vayan fuera del país, sino que se queden acá en Chile, que ha pasado que muchos emprendimientos les va bien y se van fuera de Chile, ¿ya? Y hoy día tenemos también el privilegio de poder estar con estos panelistas de primer nivel, ¿no es cierto?, con mucha experiencia para poder conversar de un tema muy necesario y que a veces se nos ha quedado ahí entre las conversaciones más coyunturales un poco más lejos, y es la profundización del mercado de capitales. Entonces la invitación hoy día, como decía Paula, es poder discutir este tema de nuevo desde una perspectiva técnica, con una mirada a largo plazo. Así es que nuevamente agradecerle al diario, ha sido un ciclo interesante, largo, y esperamos poder estar pronto de nuevo con ustedes con más conversaciones, con esta mirada más de diálogo y de futuro. Así es que muchas gracias, Paula, muchas gracias a los panelistas. Muchas gracias a ti, Maca, por tus palabras, y efectivamente el mercado de capitales es un eje central dentro de la economía del país y del desarrollo probablemente de nuestro país. Y claro, no podemos dejarlo de lado después de todos los acontecimientos que hemos tenido en los últimos años. Justamente estamos cercanos al 18 de octubre y claro, después de eso se sucedieron una serie de hechos que efectivamente también, donde el mercado de capitales se vio muy impactado. Vamos a conversar de todo eso, pero antes de ello vamos a presentar a nuestro panel. Aquí está junto a mí don Enrique Marchal, él es presidente del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda. Además es ingeniero comercial, director del Magíster de Banca y Mercado Financiero de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Fue vicepresidente y presidente de Banco Estado entre los años 2016 y 2018. Antes de asumir en Banco Estado se desempeñó por 2 años como vicepresidente del Banco Central, donde además fue miembro de su consejo y anteriormente fue gerente general también. Si no me equivoco, ya lo estoy leyendo. Además, anteriormente también se desempeñó en el cargo de superintendente de bancos e instituciones financieras, lo que era la antigua CMF, como les decimos ahora. Muchísimas gracias, muy bienvenido, don Enrique, por participar en este encuentro. Gracias a ti. Bueno, y también con nosotros Catherine Tornel. Ella es la comisionada de la Comisión para el Mercado Financiero. Ella es nuestra experta en números. Hoy día es máster en finanzas de la London Business School, con especialización en inversiones y finanzas cuantitativas. Eso debe ser difícil. ¿Ah? Suena difícil. Cuenta con una vasta experiencia también en el mercado de capitales, tanto en el ámbito público como privado. Ella, entre los años 2018 y 2020, fue coordinadora del mercado de capitales del Ministerio de Hacienda. Luego integró el Banco Central y previo a su llegada a la comisión el año pasado, exactamente nos contaba hace un año, ¿ya? En octubre del año pasado, antes de ello fue vicepresidenta de Transbank y directora de Banchile, administradora general de fondos. Anteriormente también desempeñó distintos cargos en Banco de Chile, Combac, la Cámara de Compensación de Pagos de Alto Valor, el área de inversiones de BBU Seguros de Vida, BBU Pensiones, Seguros América Latina y BBU Provida. Así que, con todos, o sea, desde regulador, pasando por el mundo de las pensiones y seguros también. Y seguros y política pública. Así que
También muy bienvenida, Caterina, a este panel. Muchas gracias. Y por supuesto, también no puedo dejar de mencionar a Renzo Bercelli, él es el gerente general de AFP Capital, ingeniero civil industrial con MBA de la Pontificia Universidad Católica. Cuenta con más de 20 años de experiencia desempeñando distintos cargos dentro del Grupo Sura. Fue gerente general de la Administradora General de Fondos de Sura. Posteriormente también formó la corredora de bolsa del mismo grupo y asumió su gerencia general y vicepresidencia de negocios voluntarios. En junio del año pasado asumió como Country Manager de Sura Investment and Executive Directo Wealth Management. Son tan largos esos cargos de la banca, inversión. Pero bueno, y ya en agosto de este año, ya hace un par de meses, asumió como gerente general de AFP Capital. Y Renzo, por supuesto, también forma parte del Círculo de Economía y Finanzas de ICARE. Muy bienvenido, Renzo. Imagino Gracias. yo, esta es una de tus debut públicos en este nuevo cargo. Muy bienvenido. Sí, muchas gracias, muy contento de poder estar acá conversando de temas muy atingentes. Bueno, y como para partir, digamos, entremos de lleno a esta conversación. Enrique, partamos por usted, que también ha estado en el mundo público, también desde el punto de vista del regulador, como para tener un contexto. Hoy día, ¿cuál diría usted que son las mayores preocupaciones del mercado de capitales? ¿Qué es lo que más le preocupa de la situación actual del mercado de capitales? Bueno, yo creo que hay que partir diciendo de que el mercado adolece hoy día de un estado de bastante debilidad, está contraído, usando un símil extraído de la medicina, podríamos decir que está con una cierta anemia, y eso se refleja en distintos indicadores de actividad, precios, capitalización bursátil, número de intermediarios que participan en él, emisores, nuevas aperturas, en fin, si uno toma distintos indicadores, creo que todos están apuntando en la dirección de que tenemos un mercado de capitales que se ha contraído y que, como digo, está en una situación de bastante debilidad. Y en ese sentido, Renzo, hace poco hubo un Chile Day, ¿ya? Donde vimos que de vuelta se vuelve a poner sobre la mesa el tema de la debilidad, como decía Enrique, del mercado de capitales, todo lo que se perdió de profundidad durante los retiros. ¿Ya? Yo creo que eso fue probablemente lo que más ha golpeado, digamos, el mercado de capitales. Y desde esa perspectiva, ¿por qué hoy vemos en distintos foros, ¿ya? Retomar esta conversación? ¿Y cuáles son las mayores preocupaciones? ¿Por qué está de nuevo sobre la mesa este tema? ¿Y cuál es el interés de ustedes como parte del sistema de ponerlo también como un punto de partida para mejorar la política pública o para impulsar de alguna manera el mercado de capitales? Sí. A ver, entendiendo que el mercado de capitales es el lugar donde se encuentran las instituciones, los agentes que necesitan financiamiento y quienes tienen los recursos para proveerlo, un buen funcionamiento sin duda es crucial para el desarrollo económico del país. Cuando uno mira las cifras de aperturas en bolsa, empresas que cotizan, montos transados, emisiones de bonos, la verdad que se ve bastante deprimido respecto a hace 5 años atrás. Y es bueno entender cómo llegamos a esto, ¿no? Tú mencionabas lo de los retiros, pero previo a los retiros, justo estamos en el mes de que se cumplen 5 años del estallido, allí hay un primer punto que es la salida de capitales desde Chile. También. Hubo una revalorización del riesgo país y también una readecuación de portafolios. En general los chilenos éramos muy proclives a invertir en Chile y se revalorizó el atributo de la diversificación. Y hemos visto que han salido entre 20 y 30 billones de dólares de Chile. Eso fue como un primer punto. Después obviamente vinieron los retiros que ahí vimos que salieron cerca de 50 billones de dólares y empieza a disminuirse la cantidad de dinero disponible para prestar al mercado de capitales. Los retiros trajeron inflación. La inflación trajo alzas en la tasa de política monetaria y con alzas en las tasas de interés, obviamente eso encarece el crédito, hace que muchos proyectos no sean viables, ¿cierto? Y también, pensando en el mercado de capitales, hizo que los depósitos a plazo tuvieran un atractivo casi imbatible contra cualquier otro tipo de producto.
Después, en el año 2022, vino aumentos de impuestos a las ganancias de capital. Por lo tanto, es un cúmulo y una secuencia de cosas que hoy día nos tienen en un mercado bastante deprimido en comparación a lo que veíamos hace 5 años atrás. Y un poco la preocupación de nosotros es que más allá de aspirinas que se puedan dar para la anemia que comentaba Enrique, creo que faltan todavía otras cosas más fundamentales para hacer un terreno más fértil a las distintas mejoras que se puedan proponer sobre el mercado de capitales. Vamos a hablar de esas mejoras que podemos plantear, digamos, para impulsar este mercado de capitales. Pero antes, desde el punto de vista del regulador, Catherine, ¿tú cómo ves esta situación? ¿Cuál es el diagnóstico que haces desde el regulador, más allá de los comentarios que Renzo y Enrique nos decían de esta anemia que vive hoy día el mercado? Mira, coincido plenamente en los diagnósticos que tenían Enrique y Renzo, en el sentido que estamos en un mercado con profundidad debilitada y también con mucho menor dinamismo. Para tener alguna perspectiva sobre la evolución, según el último informe de estabilidad financiera del Banco Central, las peores cifras de profundidad se dieron el año 2022. En lo más reciente, a pesar de que hemos estado teniendo algunas mejoras, aún no, estamos lejos de llegar a los niveles de profundidad de mercado que se tenían previos al año 2019. Creo que eso es súper importante. Para tener un orden de magnitud, los montos transados, tanto en los mercados OTC como bursátiles, son apenas el 60% de lo que se transaba previo al 2019. Esto es bastante preocupante porque incide en que como mercado financiero tengamos menor resiliencia ante cualquier shock externo o interno y además dificulta el acceso a financiamiento para empresas y personas. Por lo tanto, es una situación preocupante. También me gustaría agregar una mirada sobre la eficiencia en el mercado del crédito. Nosotros solíamos tener índices bastante elevados de eficiencia en el mercado del crédito y hoy día hemos visto que esos índices han venido reduciéndose debido a menor margen de intereses, mayores provisiones, un ciclo que ha sido prolongado a la baja, mayores provisiones. Entonces, tenemos también menores niveles de eficiencia en nuestro mercado del crédito. En lo único que tenemos una buena noticia es en acceso, que hemos estado avanzando, no por características propias de Chile, sino que porque en el mundo el acceso está mejorando gracias a la irrupción de las finanzas digitales. Entonces, en eso estamos un poquito mejor, pero siempre se puede mejorar aún más. Perfecto. Nos ha quedado muy claro el panorama del punto de partida de por qué es importante hablar de este tema. Ahora, hablando justamente de los puntos más críticos que hay que abordar. Enrique, partamos de nuevo con usted. ¿Cuáles son esos puntos críticos que hay que abordar para retomar este dinamismo perdido? Bueno, no hay que perder de vista que el mercado de capitales opera en un contexto, en un ecosistema, no está aislado de la economía nacional y por tanto hay muchas cosas que dependen de esa dinámica más general. La actividad económica real y la actividad financiera normalmente van de la mano, una apoya a la otra y se van reimpulsando y reforzando mutuamente. Entonces, hoy día tenemos una realidad a nivel de la economía nacional, el país crece lentamente, la inversión está caída, las tasas de ahorro bajaron, se han recuperado parcialmente, pero todavía están por debajo de promedio histórico. Entonces, hay ahí una tarea importante, digamos, en la medida que la economía recupere vigor, recupere fuerza, eso va a ayudar, digamos. Se menciona aquí el tema de la inflación, el Banco Central ha hecho una magnífica labor en restablecer una cierta normalidad, eso ayuda mucho porque la inflación es un gran enemigo del mercado de capitales, de manera tal que volver a una inflación normal va a ayudar mucho. También las finanzas públicas tienen una incidencia relevante y cierto restablecimiento de una disciplina fiscal también va a ayudar, digamos. La estabilización de la deuda pública
también es un elemento clave. Ahora, eso respecto a la economía nacional. Necesitamos introducir vigor, fuerza en la economía nacional para que el mercado de capitales pueda salir adelante. Y después tenemos temas también que son propios del mercado de capitales, regulaciones, incentivos. Por ejemplo, pienso que hay que revisar, hacer una relectura del tema de incentivos, sobre todo incentivos tributarios, ver qué ha pasado, cuánto se está recaudando después de la última reforma. Durante los 90 tuvimos incentivos magníficos para nuevas emisiones, de aperturas en bolsa, en fin, eso ayudó mucho. Había incentivos muy interesantes para esos efectos. Después tuvimos la eliminación del impuesto a las ganancias de capital en los 2000. Ahora, todo eso ha tendido a desaparecer y hoy día prácticamente no hay incentivos y estamos en una posición debilitada respecto al resto del mundo. Parece que se retroceden en los incentivos. Exactamente. Retrocedimos, se eliminaron y lo más preocupante es que estamos en desventaja respecto de otras economías emergentes. Entonces ahí tenemos un tema eso lo hemos analizado bastante en el Consejo Consultivo del Mercado de Capitales, tenemos algunas propuestas que hemos conversado preliminarmente con el ministro, ojalá que puedan llegar. Nos va a contar de esas propuestas, de todas maneras, así que no se preocupe. Y después tenemos también temas regulatorios, hay una temática compleja, estamos poniéndonos al día respecto de altos estándares regulatorios, lo que está muy bien, pero existe en el mercado la sensación de que hay muchas cosas al mismo tiempo. Tiene sus costos, además. Por supuesto, siempre la regulación tiene un costo, pero cuando se implementan muchas al mismo tiempo también hay un tema delicado, eso puede originar una cierta fatiga, y por tanto ahí hay que saber graduar. Hoy día el gran problema de la economía chilena, visto desde el punto de vista de las finanzas, es que tenemos todos los financiamientos caídos, todos, no solo el mercado de capitales, ojo, tenemos también caído el financiamiento proveniente del sistema bancario. Entonces tenemos debilitado el crédito bancario y los flujos que van por el mercado de capitales, todo caído. Entonces la primera prioridad debiera ser restablecer esos flujos, esa debería ser la primera prioridad de todos. Ahora, usted nos dice restablecer los flujos, obviamente el crecimiento es básico para eso y también los incentivos. Vamos a continuar con sus propuestas más adelante, no se preocupe, pero por ahora vamos a ver, porque hablaba mucho usted de la regulación. Y ahí, Catherine, tienes algo que contarnos, digamos, que cómo ustedes, desde el ámbito regulatorio, cuáles son los factores críticos. Mira, permíteme responder a esa pregunta contándote sobre la agenda de desarrollo de mercado que tenemos en la Comisión para el Mercado Financiero. Como ustedes saben, el año 2017, con la creación de la CMF, la ley encarga a la CMF de manera explícita que debe preocuparse por el desarrollo de mercado, lo que es una novedad porque las instituciones antecesoras, que eran la SBS y la SFIF, no tenían como mandato explícito. Para hacernos cargo de este mandato, recientemente el 3 de septiembre se publicó un documento llamado Mandato de Desarrollo de Mercado en la CMF, que está publicado en nuestra página web, y lo que hace ese documento, entre otras cosas, es que basado en el último EPSAP, que es una evaluación que hace el Fondo Monetario y el Banco Mundial de los mercados financieros, vinieron a Chile, evaluaron nuestro mercado y nos dejaron una serie de recomendaciones, y eso se complementó con distintas reuniones que se tuvieron con académicos, con sector privado y con distintos actores de la sociedad civil, y se llegó a identificar algunos focos que deben ser potenciados en pos de reactivar nuestro mercado financiero, de cumplir con nuestro mandato de desarrollo. No voy a ser exhaustiva porque estaríamos toda la mañana, pero voy a mencionar los que considero más relevantes. El primero es seguir potenciando el desarrollo de las finanzas digitales. Creemos que ahí hay un gran espacio a través de la ley FinTech y del trabajo que hemos estado haciendo nosotros CMF en dos frentes, que es integrar al perímetro regulatorio de la CMF una serie de servicios FinTech y además estar emitiendo la normativa para la implementación del sistema de finanzas abierta. Eso va a permitir extender la oferta de servicios financieros digitales y también aumentar su uso.
¿Cuáles beneficios tiene esto? Bueno, mayor acceso, porque como gracias a la tecnología estas empresas operan con menores costos que los servicios tradicionales financieros, entonces permiten llegar a segmentos que hoy día no están siendo atendidos por las finanzas tradicionales. Segundo, también hay ganancias de eficiencia para el sistema completo, incluyendo a las empresas que están en finanzas más tradicionales, porque, por ejemplo, estas empresas fintech, a través de nuevas tecnologías, ofrecen eficientizar los procesos de empresas que están en finanzas tradicionales, entonces también deberíamos tener por ahí un aumento en eficiencia del mercado financiero completo. Y si esto llega a tener un volumen relevante, también podrían eventualmente ayudar a aumentar la profundidad de nuestro mercado. En segundo término, también se identificó que debemos avanzar en la promoción del ahorro. Creemos que acá las empresas de finanzas digitales también pueden ser un tremendo motor, tanto ofreciendo servicios relacionados, por ejemplo, con elaborar presupuestos basados en el análisis de los ingresos y gastos, o teniendo aplicaciones que incentiven de alguna manera el ahorro en las personas. Sí es importante resaltar que la promoción del ahorro, sobre todo en la familia, está íntimamente relacionado al objetivo de educación financiera, que como requiere cambios culturales, es un objetivo de largo aliento. Tanto sector privado como sector público hemos estado trabajando en eso, pero se necesita seguir trabajando a paso firme. El tercer eje que identifica el documento es mejorar el acceso a financiamiento y mejorar las condiciones de financiamiento. Para eso hay varias iniciativas. Por ejemplo, la implementación del registro de deuda consolidada, que se aprobó recientemente en el Congreso. Nosotros como CMF tenemos a cargo la implementación de la ley y creemos que a través de más y mejor información deberían haber más acceso al mercado del crédito, debido a que se va a poder evaluar mejor el riesgo de los distintos solicitantes de crédito, y además otorgar mejores condiciones a aquellos que demuestren buena capacidad de pago. También esperamos que las finanzas digitales contribuyan a través, por ejemplo, de la incorporación de tecnología a la mejor predicción del comportamiento crediticio, y a través de la provisión directa de servicios que influyen en el ahorro, por ejemplo, las plataformas de financiamiento colectivo. Y en tercer lugar, estamos revisando la regulación de manera de encontrar posibilidades de creación de nuevos mercados o de nuevos mecanismos de financiamiento. Por ejemplo, estamos revisando qué podemos hacer nosotros como CMF para la creación de un mercado de repos, de securitizaciones y cualquier mecanismo que en general contribuya a mejorar la liquidez de mercado. Como este es un trabajo complejo de largo aliento, se creó en la Comisión de Mercado Financiero un comité de impulso estratégico de desarrollo en mercado. Ese comité está siendo presidido por el comisionado Beltrán de Ramón, yo soy la vicepresidenta, y algunas de las actividades que vamos a hacer con este comité es crear talleres en los que se invita a distintos contrapartes del sector privado, académico, otras instituciones del Estado, para que juntos elaboremos una serie de medidas que se puedan tomar para reactivar el mercado financiero. Y el producto que debiera salir de todas estas conversaciones y trabajo colaborativo es poder contar a finales del año 2025 con un informe que contenga una serie de recomendaciones de cambios normativos y de cambios de ley que permitirían volver a la senda del desarrollo de nuestro mercado de capitales. Bueno, nos ha traído novedades también nuestra comisionada, así que vamos, de todas maneras, algo vamos a comentar acerca de los costos, tiempos y que implica también la nueva regulación, pero vamos a continuar con Renzo, un poco tu panorama respecto de los puntos que hay que enfrentar e impulsar para el desarrollo del mercado de capitales. Sí, a ver, coincido un poco con lo que decía Enrique y Catherine, de que hay pilares muy importantes en términos de incentivo,
de cuidar el exceso de la regulación. Todas las iniciativas que comentaba Catherine yo creo que son súper buenos pilares, ¿no? Pero para complementar yo creo que también hay que preocuparse de los cimientos, ¿ah? De que la tierra sea fértil, de que tengamos un buen radier para colocar esos pilares. Y ahí yo te diría que para mí es bien importante el crecimiento y la certidumbre, ¿no? El crecimiento económico sin duda, y también la certidumbre para que no sigamos viendo más salidas de capitales al extranjero, para que no sigamos hablando de nuevos retiros del 10%, certidumbre tributaria, para que ojalá no estemos cada 2 o 3 años hablando de necesidades de hacer una reforma tributaria. Y afortunadamente, al menos por ahora, el tema del proceso constituyente estaría en pausa, ¿ah? No me atrevo a decir que está terminado, pero por lo menos está en pausa. Necesitamos que también tener esa tranquilidad para que todas las medidas que comentaba Enrique y Catherine puedan germinar, ¿ah? De lo contrario, creo que podemos seguir quedando al debe, ¿ah? Y que no logren tener todos los frutos que se esperasen debido a que tenemos un cimiento que no está bien. Y lamentablemente también temas de crecimiento económico, mercado de capitales hoy día tiene mucha competencia, compite con temas de seguridad, de pensión, de salud, de educación. Por lo tanto, los actores que estamos relacionados al mercado de capitales tenemos que preocuparnos de mantener esa bandera en alto para que no se pierda el foco, porque hay otros temas muy importantes también que hacen que lamentablemente de repente no se le ponga tanta atención a temas de crecimiento económico y mercado de capitales. Perfecto. Muchas gracias, Renzo. Catherine, ahí específicamente sobre el rol de la CMF desde el punto de vista de la regulación misma. Claro, aquí Enrique hablaba acerca de los costos, los tiempos que implica el poner en marcha una nueva regulación, los ajustes que tienen que hacer las distintas instituciones financieras para ello. Y claro, y en un momento de una debilidad del mercado de capitales, claro, probablemente sea mucho más difícil para las empresas ponerse al día en muchas de estas regulaciones. Y ahí cómo el regulador de alguna manera apoya esto, cómo el regulador lo enfrenta. Y más allá de este documento que van a elaborar y que se va a presentar a fines del próximo año, ¿cuáles son las acciones más inmediatas para poder mejorar el dinamismo en el mercado de capitales? Mira, yo creo que la regulación una buena regulación es un requisito necesario, estrictamente necesario, para lograr el buen funcionamiento del mercado de capitales y desarrollo de este. Sin embargo, en línea con lo que decía Enrique, es un requisito necesario, pero no suficiente, porque el mercado financiero está estrechamente ligado e interactúa con el mercado real. Entonces, para darle dinamismo al mercado financiero necesitamos crecimiento económico para que los chilenos se queden invirtiendo en Chile y para que nos lleguen inversionistas no residentes. Necesitamos también inversión para que los nuevos proyectos y nuevos negocios vayan al mercado financiero a buscar financiamiento, y necesitamos empleo para que las personas cuenten con flujos futuros para poder tomar deudas y hacer sus proyectos. Entonces, es requisito una buena regulación necesaria, pero no suficiente. ¿Qué es una buena regulación? Yo creo que queda claro si uno analiza cuáles serían casos de malas regulaciones. En el mandato de estabilidad financiera que tiene la Comisión para el Mercado Financiero, si fuéramos demasiado laxos y pusiéramos requisitos de capital, por ejemplo, muy bajos, eso llevara a la crisis de una institución financiera importante, produciendo una crisis financiera con costos en empleo y en crecimiento. Sería una mala regulación. En el otro extremo, si tenemos regulaciones demasiado exigentes al respecto, también podemos frenar los distintos mercados, sobre todo el mercado del crédito. En el lado de conducta, si pusiéramos regulaciones demasiado laxas, tendríamos probables daños a la fe pública, con escándalos, por ejemplo, de uso de información privilegiada, que se pasen a llevar los intereses de los inversionistas minoritarios.
Entonces, podemos también dañar la fe pública y con eso no puede funcionar el mercado financiero porque el mercado financiero se basa en la confianza. Si, por el otro lado, si somos demasiado exigentes a este respecto, vamos a tener instituciones muy ineficientes con altos costos de cumplimiento de la regulación y eso genera a su vez altos costos para el usuario y exclusión financiera, que es lo contrario a lo que estamos buscando. Entonces, ¿qué es una buena regulación? Creemos que el aspecto clave de una buena regulación es lograr un equilibrio, no ser demasiado laxa ni ser demasiado exigente. ¿Cómo logramos eso en la CMF? Primero, con equipos técnicos altamente calificados. Eso es básico. Segundo, las decisiones, todas las grandes decisiones de la CMF, pero sobre todo todas aquellas relacionadas con la regulación, son tomadas con un consejo colegiado donde vemos 5 miembros y los 5 aportamos miradas distintas, por lo tanto esas decisiones muy probablemente van a ser más equilibradas que decisiones tomadas por una autoridad unipersonal. Y tercero, todos los cambios normativos tienen la obligación de tener un informe de impacto regulatorio. Ese informe de impacto regulatorio tiene tanto los costos estimados como los beneficios estimados de las distintas regulaciones. Estamos avanzando en hacer cada vez más cuantitativos esos informes de impacto regulatorio, así que eso yo creo que es un gran pilar. Complementariamente, para todas las regulaciones, estas son puestas en consulta para recibir comentarios de todas las partes interesadas para llegar a una mejor estimación de los costos y beneficios y los efectos que puedan tener las regulaciones. Y por último, queremos también continuar avanzando en informes, en mediciones de impacto regulatorio ex post, porque uno en las ex ante se puede equivocar en dimensionar los costos y beneficios y siempre es importante ser bastante crítico en lo que uno hace y mirar si efectivamente las regulaciones están cumpliendo bien con los objetivos para los cuales fueron puestos. Si es que encontramos que las regulaciones no están cumpliendo su objetivo, entonces se cambian. ¿Y han hecho ajustes de ese tipo? Sí, efectivamente hemos hecho ajustes de ese tipo. Un ejemplo es la norma de sostenibilidad que justamente ahora hicimos el cambio de alivianarlas y excluir a algunas empresas para las que consideramos que los costos de información estaban siendo muy elevados y también la norma que regula los servicios fintech. Recientemente la modificamos porque a través del proceso de inscripción de nuevas empresas nos dimos cuenta que habían algunos requisitos que nos estaban ajustando a la realidad del mercado y ajustamos esa norma. Catherine, ¿por qué le ponen tantas fichas de alguna manera al mundo fintech, de la industria fintech? ¿Por qué están abocados, digamos, a no solamente establecer una norma regulatoria, sino también a lo que tú decías, o sea, de que fomenten el ahorro, incluso algo de aumente la inclusión financiera y por otro lado también de alguna manera mejore el conocimiento de las finanzas? Sí. ¿Por qué particularmente ese foco ahí en la fintech? Bueno, primero es un mandato que tenemos por ley a través de la ley fintech, pero adicionalmente lo hacemos bastante convencidos porque la evidencia internacional en mercados que van más avanzados a este respecto que nosotros, muestran evidencia bastante favorable de los efectos que tienen las empresas fintech, por ejemplo, UK, Australia, Brasil. Esos son los modelos un poquito los que estamos mirando. Son modelos que estamos mirando y que han mostrado avances bastante importantes en mercado financiero y también en el ámbito de pagos a través de la incorporación de servicios fintech. Muy interesante, Catherine. Enrique, nos quedó pendientes las propuestas que estaban conversando con Hacienda respecto de mejorar el dinamismo en el mercado de capitales. Ahí, ¿qué es lo que particularmente están conversando? ¿Cuáles son las propuestas más específicas y el eco que han tenido también en la autoridad? A ver, hemos iniciado una conversación, ¿no? Hay propuestas así que estén redactadas y que podamos comentar en esta oportunidad. Las ideas de propuestas. Hay una conversación y advertimos buena disposición a recibir propuestas y estamos en ese proceso.
Pero quisiera volver al tema de los incentivos. Los incentivos tienen incidencia directa sobre el costo de financiamiento de las empresas, porque al final los inversionistas van a requerir alcanzar determinados rendimientos para pagar los impuestos, etc. Entonces, a lo que hemos asistido en el último tiempo es a un incremento significativo en el costo de financiamiento de las empresas, en parte importante porque se han eliminado los incentivos. Tenemos un diagnóstico que apunta en la siguiente dirección. Tenemos hoy día una situación en la cual las empresas más grandes, que son las que tienen, estamos hablando de empresas listadas en bolsa, digamos, abiertas al mercado. Tenemos las empresas más grandes, de acuerdo a la ley, estas que tienen una alta presencia bursátil, quedan con un tratamiento tributario especial, no con una exención completa, pero con un tratamiento tributario especial, que es el pago de un impuesto único del 10%. Y el resto de las empresas que no alcanzan ese umbral de presencia bursátil quedan sometidas al régimen general y por tanto las ganancias de capital quedan sujetas al global complementario y pagan las tasas que corresponden, que son mucho más altas que el 10%. Ya el 10% es un punto alto comparado con otros mercados, con otras jurisdicciones. Pero en fin, lo que nos preocupa hoy día principalmente es este tratamiento desigual entre empresas, pongámoslo así, entre empresas grandes que tienen presencia bursátil y empresas medianas que están abriéndose paso en el mercado, pero que quizás no alcanzan los umbrales correspondientes. Por ejemplo, también está Scalex. Scalex es un proyecto magnífico porque ha abierto un mercado en un contexto muy difícil y por tanto hay que empujar, ayudar y promover ese tipo de iniciativas. Entonces, nos preocupa ese tratamiento desigual y creo que ahí hay una idea que podría explorarse en el sentido de igualar el tratamiento. No eliminar completamente el impuesto, pero sí emparejar la cancha entre empresas grandes y empresas medianas. Porque curiosamente aquí se da algo contrario a lo que supuestamente debería perseguir la política pública, y es perjudicar a las empresas medianas que se están abriendo caminos, generando espacio en el mercado para poder levantar capital. Entonces, ¿por qué no igualar? Entonces, esa es un poquito la propuesta que estamos conversando. Tenemos que ver los detalles, porque todas estas cosas tienen letras chicas y por tanto hay que mirarlas con detalle. Pero más o menos una idea de ese tipo creo que, por cierto, que no va a mover la aguja en forma gigantesca. O sea, esto no va a ser una revolución para el mercado de capitales, pero creo que hoy día lo que necesitamos es escuchar buenas noticias para el mercado de capitales, aunque sean algunas de ellas modestas, parciales, con efecto acotado, pero lo que necesitamos es escuchar buenas noticias, ¿cierto? Y esta es una, y se podrían agregar otras. ¿Cómo van a avanzar en esta iniciativa, digamos? ¿Cuáles son los pasos que vienen? Me imagino yo hacer una presentación formal, la conversación con Hacienda, ¿cómo ha sido ese diálogo? El Consejo dialoga permanentemente con Hacienda, este es nuestro canal de comunicación. Nosotros no somos una entidad que tenga vuelo propio, porque no estamos mandatados por una ley y por tanto no nos debemos. Es un consejo. Exactamente, claro. Es un consejo consultivo y por tanto nuestro canal de comunicación es hacia el Ministerio de Hacienda y advertimos buena disposición para escuchar ideas y propuestas. Lo que es importante también es tener presente lo siguiente, que el impuesto a la ganancia de capital, ¿cierto?, que fue derogado en un gobierno, llamémoslo así, de izquierda. El gobierno de Ricardo Lagos derogó el impuesto a la ganancia de capital porque se persuadió al gobierno de que el impuesto a la ganancia de capital es un impuesto muy discutido en el mundo, porque en el fondo implica una doble tributación, si uno analiza bien las cosas, ¿cierto? Porque se grava la ganancia, pero esa ganancia no se origina por un acto divino, no es que haya caído un maná del cielo que diga, mire, aquí estas acciones van a valer más, es porque hay expectativas de utilidad en el futuro, y esas utilidades por supuesto que van a pagar sus impuestos. Entonces estaríamos grabando primero la ganancia como resultado de una expectativa y después vamos a grabar las utilidades cuando esas expectativas se materializan. Entonces, es un impuesto, ese fue el gran argumento y se convenció al ministro Izaguirre en ese gobierno, bajo esas condiciones, ¿cierto? No era un gobierno de derecha, era un gobierno centro-izquierda, y se derogó por esa razón. Después vino
se eliminó parcialmente porque se empezó a buscar formas de aumentar la recaudación. Pero hay un malentendido a nivel de opinión pública, en el sentido de que aparece como que si fuese una exención, como la exención que rige, por ejemplo, para el diésel, ¿cierto? Que se dice, mire, estas bencinas pagan y esta otra no paga. Eso es una exención. Aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de si corresponde conceptualmente pagar o no pagar este impuesto, porque habría un doble pago. Pero en este caso no queremos retrotraer la discusión de nuevo a ese punto, porque a lo mejor no están las condiciones y porque si nos ponemos un objetivo máximo puede no lograrse nada. Entonces, lo que estamos planteando más bien es mantengamos esto, pero igualemos el tratamiento para empresas más grandes y empresas medianas. Puesto de esa manera, la ley no lo pone así, lo pone en términos de presencia bursátil. Pero para entender bien las cosas, eso es. De manera tal que creo que sería una cosa positiva y sería una noticia bien recibida por lo que necesita hoy día el mercado son buenas noticias. Y esta sería una y se podrían agregar otras también, creo yo. Certezas y buenas noticias es un poco lo que hemos conversado hasta el momento respecto de lo que necesita el mercado para mejorar y aumentar su dinamismo y profundidad. Ahora, Renzo, desde el punto de vista del aporte que hace al mercado de capital los fondos de pensiones, cuéntanos un poquito acerca de este rol que tienen los institucionales como las AFP particularmente. Sí. A ver, antes de hablar de la AFP, yo te diría que hablemos también del beneficio de la existencia de un ahorro privado en cuentas de capitalización individual, gestionado por inversión de largo plazo y gestionado profesionalmente por inversionistas institucionales como las AFP, ¿no? Porque no solamente mérito de la AFP, sino que también de la existencia de esta masa de ahorro en cuentas individuales manejado de largo plazo. En primer lugar, obviamente mientras hay una masa grande de ahorro que es administrado, eso permite darle profundidad al mercado, permite muchas veces ser la conexión con inversionistas extranjeros que van a invertir en Chile en la medida no solamente que tengan liquidez, sino que tengan la profundidad. Los fondos de pensiones han favorecido que exista esa profundidad. Y en el rol de nosotros como inversionistas institucionales con procesos muy sólidos de inversión y con montos grandes administrados, tenemos muchas incidencias, desde, por ejemplo, participar en la elección de los directores, lo que nosotros hablamos, hacerle un engagement corporativo a muchos emisores de títulos públicos cuando hacemos los análisis antes de las inversiones y de repente vemos algunas ciertas debilidades, por ejemplo, en sus gobiernos corporativos. Se adquieren muchas veces compromisos para ver mejoras en las empresas. También creo que hemos tenido un aporte en que cada vez más los temas ESG se estén enraizando en las empresas y sean más una realidad, más que un mero discurso. Ese es un rol que tenemos todos los inversionistas institucionales con, de alguna forma, la posibilidad de influir positivamente en los gobiernos corporativos de las empresas. Y bueno, y también lo que hemos visto en muchos años como un aporte no solamente al financiamiento de las empresas, sino que, por ejemplo, recordemos que gran parte de las autopistas urbanas que hay en la región metropolitana fueron financiadas en parte también por las compañías de seguro. La posibilidad de que hoy día existan créditos para la vivienda a largo plazo también es parte porque existe esta masa de ahorro gestionada profesionalmente a largo plazo. Mucho financiamiento a pymes, a través de la inversión, a través de fondos de inversión. Creo que todo eso suma a contribuir a que haya un mejor mercado de capitales en términos de inversión en infraestructura, acceso al crédito, construcción y financiamiento de vivienda. Así que creo que se ha desarrollado una buena labor, una buena contribución en los últimos 30 años. Y teniendo claro justamente el rol que tiene el ahorro, el que cumple el ahorro y la profundidad del mercado financiero, el rol del sistema de pensiones en su conjunto, hoy día estamos discutiendo, está en el Congreso, una reforma de pensiones, ¿ya? Y desde esa perspectiva, lo que ustedes conocen de la reforma que ha ido y venido varias veces, pero que ya hay cierto camino que parece un poquito más algo que parece más encaminado, básicamente. ¿Cómo ven ustedes que la actual propuesta conversa
con profundizar este mercado de capitales, con retomar ese crecimiento? No sé, tal vez tú mismo, Renzo, que estás muy de cerca y muy Sí. actualizado con el tema de la Sí. sistema. A ver, parto de la premisa que nosotros como AFP Capital coincidimos con la urgencia de hacer cambios que vayan en mejora de las pensiones. Ha pasado muchos años en que, si bien han habido algunos cambios importantes, como la PGU, algunos cambios al régimen de inversión de la AFP, falta mucho, falta mucho. Y es algo que todos los chilenos están claramente demandando. Nosotros en general nos basamos un poco en principios de la propiedad de los ahorros, la libertad de elección, y buscamos que ojalá las decisiones estén más influidas por criterios técnicos, ¿ya? Y en ese sentido, cuando uno analiza lo que se está discutiendo, ya sea por lo que ya se ha tocado en las comisiones de trabajo del Senado, los informes que ha hecho la comisión de expertos y también un poco la propuesta del gobierno, aquí hay que rescatar de que hay cosas positivas y hay cosas negativas. Obviamente, todo lo que apunta a que haya más ahorro, por ejemplo, que se aumente el ahorro en las cuentas de capitalización individual, haya más cotizaciones de independientes, se aumente el tope imponible, eso son cosas buenas para el mercado de capitales, ¿ya? Pero, sin duda, hay cosas que pueden ser perjudiciales. Y acá me quiero detener en 3 ejemplos. El primero de ellos es que en la propuesta también se plantea que la prohibición de que los fondos de pensiones puedan pagar comisiones o remuneraciones a fondos de inversión locales, con excepción de activos alternativos. Eso sin duda sería muy perjudicial para los fondos de small y mid cap, y ni hablar de Scalex. O sea, hoy día, si las AFP vamos a participar en Scalex, que nos parece una muy buena propuesta, es difícil que lo hagamos directamente, ¿no? Porque los montos son pequeñitos, son 3, 5, 7 millones de dólares. Son montos pequeños para que uno como AFP se va a invertir en un 15, en un 20% de la propiedad. Son montos pequeñitos. La mejor forma de hacerlo sería a través de fondos que busquen la escala, que busquen la diversificación, ¿no? Y en la medida que no lo podamos hacer a través de fondos de inversión, por esta prohibición de pagar remuneraciones, eso sin duda puede tener repercusiones negativas en el sector de empresas de pequeña y mediana capitalización bursátil. Otro tema que nos preocupa es la combinación de migrar hacia fondos generacionales, lo cual nosotros encontramos que es una buena solución que contribuye a mejorar pensiones. Pero si eso tú lo llegas a unir con que esos fondos generacionales van a tener una cartera de referencia, y adicionalmente van a haber premios o castigos en la medida que el desempeño de un fondo de pensión se aleje de una banda, eso puede tener efectos adversos, porque en los fondos generacionales te definen una cartera, te definen lo que se llama un glide path, que es como la evolución que va a tener la cartera, y tú, si sabes cómo es las cotizaciones en general en Chile, tú podrías predecir cómo van a ser la composición de los fondos y eventualmente la composición que va a haber en acciones locales, en bonos corporativos, y creo que eso no puede tener ciertos riesgos, de que sea demasiado proyectable cuál va a ser la evolución de la inversión en ciertos activos que no tienen la profundidad suficiente para el tamaño que tienen las FP. En fondo puede tener efectos en la rentabilidad. Claro, y yo te diría que en efectos de rentabilidad lo que más nos preocupa es el impacto que puede tener la licitación de stock en los activos alternativos. Las AFP hoy día invierten en infraestructura, invierten en bienes raíces, eventualmente pueden invertir en venture capital, son todos activos ilíquidos. Por lo tanto, que cada cierto tiempo, ya sea 1 año o 2 años, se saquen el 10 o el 12,5%, no sabemos cómo va a terminar eso, eso sin duda afecta cómo tú armas tu portafolio, y tiene muchos costos. Y donde sí tenemos mucha claridad, y lo decimos con mucha fuerza, es que hoy día los activos alternativos han demostrado agregar diversificación y mejorar el retorno de los portafolios. Por lo tanto, algo que atente contra poder, incluso hoy día que se van a ir aumentando los límites de inversión en alternativos, algo que atente a que podamos avanzar en eso, incluso peor, que se tenga que reducir la inversión en activos alternativos, sin duda le va a afectar al mercado de capitales, y desde mi mirada también le va a afectar a las pensiones. Y si se traspasan los activos, porque hoy leía que
la ministra planteó que eventualmente no habría que eliminar, digamos, ese 10% o lo que se estime para la licitación de stock, sino que también se puede hacer este traspaso de activos. ¿Eso se ve viable? ¿Es menos dañino, por ejemplo? O sea, hoy día el traspaso tiene muchas dificultades y complicaciones porque de partida tú no tienes la libertad absoluta para decirle a tu socio, al general partner, mire, yo tenía ciertos compromisos con usted en los próximos 2 años de inversión y yo ya no voy a seguir con ese compromiso, va a ser un tercero. Yo para eso necesito la aprobación de mi socio. Hoy día las FP están invirtiendo cada vez más, coinvirtiendo con los general partners. Ya no solamente lo hacen a través de un fondo, sino que lo hacen directamente. Y por lo tanto, el tener cada cierto tiempo un porcentaje de la cartera que se te va de tu portafolio, que no solo el primer año, o sea, no es solamente el 1% del 10%, esto es algo recurrente. Por lo tanto, nosotros sin duda creemos que eso termina al final del día perjudicando el retorno de los fondos de pensiones y como consecuencia no mejora las pensiones, por lo contrario, las perjudica la construcción de mejores pensiones. Bueno, es parte de la discusión que está hoy día respecto del proyecto de ley que está discutiéndose en el Congreso. Catherine, ¿a ti qué te parece este proyecto de ley y qué tan incidente puede ser en el desarrollo del mercado de capital? Mira, yo creo que si se llegara a una reforma de pensiones que sea buena para Chile y que tenga respaldo amplia de todos los sectores políticos, sería una tremenda ganancia porque otorgaría certidumbre y estabilidad, que son 2 factores necesarios para el buen funcionamiento del mercado financiero. Por otra parte, me parecen bien todas aquellas medidas de la reforma que incluyen un aumento de la masa de cotización que llega al mercado de capitales, por el efecto directo y evidente de aumentar la profundidad del mercado y también por vía indirecta de que el tamaño de los fondos de pensiones influyen de una manera bien considerable en el crecimiento, en el empleo y en la inversión. Recientemente leí un informe que sacó Clapes UC, que ellos estimaban los efectos que había tenido los tamaños de los fondos de pensiones sobre el crecimiento de la inversión y casi un tercio del crecimiento de la inversión se explicaba en Chile por los fondos de pensiones. En PIB, el 7% de crecimiento del PIB real en Chile se explicaba también por este efecto y el empleo, un 2,6% me parece que también del crecimiento en empleo se explicaba por los fondos de pensiones. Por lo tanto, creo que hay potenciales beneficios bastante relevantes para el mercado de capitales si es que llegamos a una reforma buena que tenga amplio consenso. ¿Y te parece buena el proyecto que está? Como comisionada del mercado financiero no me corresponde referirme a los aspectos específicos, pero en general, como te dije, encuentro positivo todas las medidas referidas a aumento de la masa de cotizaciones que vayan al mercado de capitales y adicionalmente cualquier cosa que lleve a mayores exigencias de los portafolios a estar más líquido, lo que hace es restarle rentabilidad a los afiliados y también impedir el desarrollo de los mercados de más mediano y largo plazo. Nos queda en el mercado de clarísimo. capitales. Muchísimas gracias, Catherine. Enrique, para terminar, ¿cómo usted ve esta propuesta de reforma previsional? Y si realmente está encaminada para favorecer también el dinamismo de este mercado. Bueno, el sistema de fondos de pensiones ha sido clave para efecto del desarrollo del mercado de capitales en nuestro país. El tamaño que se alcanzó fundamentalmente se explica por la existencia de un sistema de fondos de pensiones que generaron ahorro de largo plazo. Si uno compara Chile con el resto de América Latina, el tamaño relativo de nuestro mercado de capitales es muy superior, alcanzó niveles más altos en relación al tamaño del PIB y eso tiene una sola explicación. Es el sistema de fondos de pensiones que canalizó ahorro en volúmenes importantes y sobre todo en una perspectiva de largo plazo. Si
Como resultado de la reforma fluyen más ahorros al mercado de capitales, eso creo que es una buena noticia. En el Consejo hemos manifestado algunas dudas, inquietudes respecto de algunos de los puntos que se han levantado. Yo lo sintetizaría en lo siguiente. Hay una preocupación que nos parece excesiva en el tema de las comisiones. La ecuación final para el afiliado es rentabilidad menos comisiones. Eso parece obvio, eso todos lo entendemos. Pero en la reforma, en la propuesta, todo está centrado en las comisiones, como que si queremos que haya competencia por comisiones, en circunstancias que lo que debemos hacer es que rentabilidad menos comisiones sea lo que importe y sea lo que gatille las decisiones de los afiliados. Entonces, eso se advierte en una serie de disposiciones que aparecen en las licitaciones de cartera. Pareciera ser que lo que se quiere es justamente afectar las comisiones, esta prohibición a que se cobren comisiones en el mercado local, a los fondos que se apliquen comisiones por concepto de los recursos que se invierten en fondos, en fin, hay toda una temática que está muy presente, descuidando el tema de la rentabilidad. Lo que hay que hacer, creo yo, es poner el énfasis en la rentabilidad, flexibilizar las regulaciones que tienen que ver con las decisiones de inversión de parte de las AFP. Necesitamos un régimen mucho más simple, no como el que tenemos hoy día. Si al final pasa una reforma que introduce una serie de limitaciones y camisas de fuerza para las administradoras, creo que las rentabilidades se van a ver afectadas y eso va a ser negativo para los clientes. Ahí hay una fuente de preocupación que yo lo sintetizaría de esa manera. O sea, ojo con esta ecuación rentabilidad-comisiones, que no siempre está siendo bien atendida. ¿Y a ustedes les parece, en términos generales, ya para cerrar esta conversación, que vamos bien encaminados en términos de dialogar respecto de tener los puntos centrales, de abordar los puntos centrales dentro del proyecto de ley que se está viendo hoy día en el Congreso, de los acuerdos que se están viendo en algunas materias? Claro, hay distancias todavía que solucionar, pero de lo que ven hasta ahora, ¿cómo lo ven? ¿Lo ven que va avanzando bien, que vamos retrocediendo? ¿Cuál es su perspectiva respecto del proyecto que hoy día está y de la discusión que se está dando en el Congreso? Don Enrique. Bueno, yo diría que el proyecto o las ideas que están en discusión hoy día configuran un todo que es mejor que el que había en su momento, cuando ingresó el primer proyecto, digamos. O sea, yo lo pondría en esos términos. Todavía hay dudas, inquietudes y que tendrán que despejarse. Yo no me gustaría entrar en los detalles porque esto va evolucionando día a día. O sea, no sabemos qué va a pasar la próxima semana, hay negociaciones, dejemos que las negociaciones fluyan, pero lo que está en discusión hoy día es mejor que lo que había en su momento inicial. Catherine. Yo he visto bastante conciencia de lo importante que es este tema para Chile, he visto buena voluntad de alcanzar acuerdos y he visto también que hay harta discusión técnica, habiéndose alcanzado ya acuerdo en los temas que son más gruesos y creo que los temas que quedan por definir son efectivamente los que vale la pena seguir discutiendo, así que tengo una mirada bastante positiva. ¿Tienes ese mismo optimismo, Renzo? Tengo cautela, porque destaco primero que se ha puesto más información en la discusión, lo cual es positivo. Se ha ido incorporando más la componente técnica, pero esto es como un partido de fútbol que hasta ahora hemos visto los videos y hemos visto varias tácticas y entre los jugadores nos hemos puesto más o menos de acuerdo cómo vamos a jugar, y unos juegan adelante y otros juegan atrás. Pero el pitazo inicial, que es la discusión que se va a dar en el Senado y eventualmente en la Cámara de Diputados, todavía no parte. Por lo tanto, yo me defino optimista, pero estoy bien expectante de qué va a pasar cuando se dé el pitazo inicial del partido y uno vea a los jugadores desplegándose en la cancha de fútbol.
Vamos a ver cómo se da ese despliegue. Muchísimas gracias a los tres por estar participando en esta conversación, por haber participado, por habernos acompañado en este encuentro que realizamos en conjunto AFP Capital y Diario Financiero. Muchísimas gracias a todos los que están presentes, a todos los que nos vieron a través de la señal de df.cl. Nos quedamos con aspectos bien claves. Uno, lo central, que es el ahorro, que es impulsarlo, que es seguir también entregando más certidumbre en lo institucional. Eso también es clave y, por supuesto, en mejorar los incentivos también. Así que muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muy buenos días.